Hola a todos y bienvenidos a este vídeo que ya os adelanto que va a ser muy cortito, en el que quiero mostraros cómo hacer la carga del material o del tapete de corte en nuestra Silhouette Cameo 5. Vais a ver que es muy sencillito, pero lo que quiero es enseñaros que tenemos dos formas diferentes de hacer la carga o bien del tapete o bien del material en nuestra máquina. Así que voy a empezar por la primera, que digamos que es la más habitual o la forma que hemos tenido siempre de cargar los materiales en nuestra máquina, y en este caso lo que hacemos, como veis yo tengo mi tapete de corte con el material, es acercar el tapete de corte hasta los rodillos y pulsar el botón. Os recuerdo que el margen izquierdo del tapete de corte tiene que estar alineado con la primera línea que aparece en la base de la máquina, que además tiene como una flechita pequeña marcada, y por supuesto también el rodillo derecho tiene que estar colocado para la posición de carga del tapete. Si no sabéis cuál es, de nuevo buscáis las marcas de la base, buscáis la última flechita que sale marcada y tiene que estar alineada con otra flechita que sale en el rodillo derecho de la máquina. En mi máquina no se ve muy bien porque es en negro, pero es muy sencillito. Bueno, pues en este caso lo que hacemos es acercar el tapete a los rodillos y pulsar el botón de carga. Y ya tendríamos cargado nuestro material. En principio es un sistema muy sencillo, pero sí que es cierto que hasta que uno coge soltura a la hora de hacer esto, al principio resulta un poco complejo el intentar sujetar el tapete de corte con las dos manos y al mismo tiempo darle al botón. Fijaros, si yo sujeto con las dos manos, tengo que darle prácticamente con el meñique y hacer la carga, con lo cual entiendo que en algunos casos puede ser un poco incómodo. Así que ahí va el segundo método, que es un método, digamos, más automático y que nos va a permitir utilizar las dos manos para alinear el tapete de corte correctamente. Y en este caso lo que hacemos es pulsar primero el botón de carga, le damos al botón. Y lo que hacemos ahora está como en un modo de espera y va a esperar a que acerquemos el tapete para cargarlo. Así que fijaros, ya puedo utilizar las dos manos, acercarlo y en cuanto lo detecta hace la carga de forma automática, con lo cual creo que es bastante cómodo y es interesante saber que existe esta opción. Vamos a descargar. Y ahora mismo lo estamos haciendo con el tapete de corte, pero ocurre lo mismo si queremos cargar directamente el material, que ya sabéis que hay materiales que podemos cortar sin utilizar tapete de corte. Así que voy a coger esta lámina de vinilo adhesivo y antes de nada voy a mover los rodillos para que sujete bien el material. Muevo el rodillo derecho y estos de aquí. Y igual que hacíamos antes, podemos alinear el material contra los rodillos y darle al botón y ya lo tenemos cargado, o el segundo método, que es darle al botón y entonces cargar el material, y cuando lo detecte hará la carga automática. Así que podemos hacerlo igualmente tanto con tapete de corte como directamente con los materiales. Así que ya sabiendo que tienes estos dos métodos para cargar el material en tu máquina, se trata de que elijas el que te resulte más cómodo para ti. Y hasta aquí este vídeo, que ya dije que iba a ser cortito, así que si te ha gustado dale a like. Si no conocías estas dos formas de cargar el tapete, pásate por los comentarios y me lo cuentas. Y por supuesto, si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!